Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro para la unidad curricular Filosofía del Derecho. Mi nombre es Rodolfo Piña Reyes y nos vamos a encontrar en el desarrollo de el contenido de esta interesante materia para la comprensión de lo que realmente es el derecho desde el punto de vista filosófico conceptual. El primer aspecto que contempla nuestra programación es desarrollar lo que es el análisis propedéutico de la filosofía del derecho. Y observamos allí que el mismo es el estudio de la disciplina y los fundamentos desde los principios y conceptos del derecho visto desde una perspectiva universal y abstracta. Por supuesto, esto plantea el estudio del derecho en razón de lo general, mientras que cuando revisamos su naturaleza jurídica, nos vamos a percatar que la misma está relacionada con lo que particularmente es el mundo de las normas jurídicas. Y como nos indica la lámina allí, utiliza esa creación y el análisis de conceptos para trabajar la crítica del fenómeno jurídico en la construcción de modelos aplicables a la sociedad. Modelos que pueden expresarse desde el punto de vista legal, desde un ordenamiento jurídico, o desde la simple construcción de un argumento para abordar una situación planteada en el ejercicio del derecho. ¿Cómo es la diferencia, el encuentro y el desencuentro de la filosofía del derecho y la ciencia jurídica? Bueno, en la tabla que se muestra en la lámina podemos observar que de acuerdo a cuatro características se hace ese análisis. La primera de ellas es el objeto en estudio, para comprender que la filosofía estudia el derecho en su totalidad, como lo vimos anteriormente, en su elemento general. En este caso nos indica que es en su relación con la justicia y lo moral dentro del ámbito general de la sociedad. Mientras que la ciencia del derecho o el derecho como ciencia estudia el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El conjunto de normas creadas para un lugar y un momento determinado. Por eso cada país tiene un ordenamiento jurídico diferente y ese ordenamiento jurídico va actualizándose, mejorándose y incrementándose a partir del desarrollo social, porque teniendo el derecho como una ciencia social, pues indudablemente evoluciona igual que la sociedad. Desde la perspectiva, ya dijimos que la filosofía es universal y teórica y la ciencia del derecho es particular. Desde el punto de vista del enfoque, las preguntas de la filosofía son generales. ¿Qué es el derecho? ¿Por qué es justo? ¿Qué es la justificación o la justicia? Mientras que la ciencia va a un enfoque descriptivo. ¿Cómo es lo que ocurre dentro de la sociedad para llegar a sistematizar las normas? Y entonces allí podemos validarlo con un elemento conocido por nosotros que es la costumbre. La costumbre se hace ley, es un axioma del derecho, justamente porque siendo una ciencia social, primero ocurren las cosas por costumbre y posteriormente se regulan desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista del método, pues la filosofía utiliza el método reflexivo porque es su naturaleza propia, la reflexión, el análisis, la búsqueda
mientras que el derecho como algo concreto utiliza el análisis y el empirismo para desglosar lo que ocurre en la realidad y poderlo incorporar dentro de cada tipo penal o dentro de cada modelo legal. Y por último, ¿cómo es la relación con la norma? Bueno, desde el punto de vista de la filosofía, nos dice que siempre cuestiona los dogmas que subyacen en las normas. Es un tema de una pregunta recurrente para buscar una respuesta que puede cambiar en un momento dado de la historia, mientras que la ciencia del derecho se, eh, digamos que se dedica más hacia lo que es la descripción de los elementos para compararlos con la norma y entonces aplicarlos sin cuestionar su validez. Es decir, no pudiésemos tener un ordenamiento jurídico que sea abstracto, que no tenga aplicación con nuestra realidad. Por eso un poco el comentario anterior con respecto a esa condición que sabemos como abogados que cada país tiene un ordenamiento jurídico particular, que hay coincidencias, que hay situaciones que pueden tener el mismo tratamiento legal, ciertamente, pero no es una exactitud al 100%. Cuando el programa sinóptico nos indica revisar las funciones de la filosofía, vamos a darnos cuenta de una que es su función principal y es enseñarnos a pensar, pero no enseñarnos a pensar de una manera cualquiera. Bien lo expresa allí la lámina cuando nos dice enseñar a pensar bien. ¿Qué significa para un abogado pensar bien? Bueno, el esquema indica allí que es abordar en el pensamiento general para definir los criterios de validez cuando hablamos de la argumentación, estudiar las reglas del razonamiento cuando vemos la aplicación lógica de esas reglas y por último, establecer la diferencia entre la razón teórica y la práctica, es decir, aquello que es el deber ser y el debe ser, para llegar al final a la explicación y justificación de los hechos. Entonces, desde el punto de vista de las funciones de la filosofía, observamos su relación bien estrecha con lo que es la lógica y la aplicación de la misma en un contexto del razonamiento jurídico. El segundo aspecto nos pide hacer un análisis metodológico de la filosofía. Cuando realizamos, cuando revisamos, perdón, el método, vamos a darnos cuenta que la lógica para el derecho tiene una importancia suficiente desde la construcción del contenido, es decir, para crear el sistema de normas, para la aplicación lógica de esas normas y los principios de la aplicación frente a la duda y frente al razonamiento formal que debe existir. Entonces, eso implica la complejidad del sistema jurídico, es decir, dando o intentando dar respuesta a los problemas prácticos. Todos los casos son diferentes porque de alguna manera deben abordarse de manera particular y vamos a encontrar entonces normas que pueden tener todas las situaciones previstas como aquellas en las que ocurren o se están presentes algunas lagunas que dentro del hermetismo jurídico la lógica, el razonamiento
y la interpretación de la norma nos va a permitir resolver el caso. La interpretación y la argumentación, bueno, es una herramienta fundamental porque el abogado debe interpretar y argumentar. Allí es donde está la construcción de lo que en la sentencia conocemos como la motivación, aquello de unir el hecho con el derecho y llegar a una conclusión que permita encuadrarlo dentro de la norma para una sentencia justa. Y por supuesto, dentro de todo eso está el abogado y su rol activo, porque somos los operadores de justicia que tenemos que lidiar, como lo dice allí, con la posible ambigüedad de las normas, con el cliente que nos cuenta algo que no es la realidad y que de alguna manera debemos subsumir dentro de un contexto jurídico para darle el tratamiento adecuado en una argumentación y darle una respuesta a la sociedad dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. Se plantea entonces una revisión de lo que es la lógica formal y la lógica material, partiendo de la primera en el concepto del análisis del argumento jurídico como tal, mientras que la formal es en el contenido de ese argumento. La formal es la estructura y la material es el contenido para ver si sus enunciados son ciertos o falsos y permite una aplicación lógica dentro de lo que es la norma. Cuando confrontamos una con la otra, ¿qué ocurre? Pues existe una dificultad en la aplicación de la lógica formal a un sistema que no es perfecto, por supuesto. Y entonces allí es donde algunos han propuesto términos medios para analizar dentro del formalismo y lo material, es decir, los hechos, algo que vaya más allá de la deducción pura. No es la ley del deber ser, es la ley aplicada al hecho social. Eso nos lleva a revisar algo de gran importancia que es la teoría de la interpretación jurídica y la técnica jurídica. La interpretación jurídica va a ser el proceso mediante el cual una norma jurídica que presenta ambigüedad o que no es clara su ocupación, se ocupa de identificar los posibles sentidos del texto legal. Siempre he dicho dentro de mi desempeño como abogado y como docente del área que el tema de la interpretación es un tema muy subjetivo porque no vamos a poder coincidir generalmente en aquello del argumento definitivo de la interpretación. Entonces, en el ejercicio, al abogado no le está dada la interpretación. La interpretación es algo que corresponde solo a aquellos que la ley le confiere esa condición legal, esa cualidad de interpretar la norma. Es decir, en este caso estamos hablando de los magistrados de nuestro TSJ, ¿ok? Mientras tanto, los demás solamente podríamos recurrir a ellos para que haya una interpretación si se presenta alguna ambigüedad. Por supuesto, el propósito de eso es lograr la solución de los conflictos y como ejemplo tenemos allí que existen diferentes teorías que explican el proceso y esas teorías deben encontrar entre ellas un punto medio de aplicación. Muchos tratadistas desarrollan aún hoy en día doctrinas que van ligadas, relacionadas con el proceso como tal y por supuesto hay situaciones que dentro de la evolución del derecho van quedando fuera de uso y deben ser sustituidos por otras
en la dinámica de llevar el mismo paso de la sociedad. Pero ¿qué pasa con eso cuando lo organizamos desde la perspectiva de la técnica jurídica? Bueno, las técnicas son las herramientas para hacer esa interpretación. Los métodos, bueno, la hermenéutica como la interpretación de lo que es el derecho, el análisis dentro de lo que implica el desglosar lo que es la norma y el sentido real del legislador. Ahí es donde yo opino que al abogado en ejercicio le es más dado el análisis que la interpretación, porque el análisis es el que nos permite descomponer un todo en sus partes para poderlo encuadrar dentro de la norma. Un ejemplo, bueno, la técnica jurídica se manifiesta en el análisis de los casos. Un ejemplo práctico de ello es cuando se hace una interpretación gramatical, es decir, de un escrito, o una interpretación sistémica que va más hacia el significado. Por supuesto, el alcance siempre va a reflejar la aplicación desde la mecánica de la ley, desde el razonamiento, para que unir el deber ser con el ser y el hecho nos permita llegar a una decisión justa en el marco de la ley. ¿Qué ocurre con el problema de la unidad y la coherencia? Pues en la unidad observamos allí que es el conjunto de normas que pertenecen a un mismo sistema jurídico. Por supuesto, eso nos obliga a pensar que la implicación es que ese conjunto de normas no aplica para aquellos que no forman parte del mismo. ¿En función de qué? De todo un sistema que integra la razón, la costumbre y la dinámica de una sociedad a través de la integración de eso expresado en leyes. ¿Cómo o cuál relación tiene eso con la coherencia? Bueno, simplemente llegar a diseñar un sistema que no tenga contradicciones, que permita resolver los casos de la manera más simple posible y evitar el enfoque que se resuelve desde la práctica en la ausencia de los conflictos. Es decir, no buscamos que no haya conflicto, buscamos resolver los conflictos de la mejor forma posible. ¿Mediante qué? Mediante un criterio de jerarquía. La norma superior prela o prevalece sobre la inferior. Ya conocemos esto a través de la estructura de la pirámide de Kelsen. El criterio de cronología. La norma posterior en Venezuela deroga la norma anterior si tienen el mismo rango. Y por supuesto, el criterio de la especialidad cuando la norma especial prevalece sobre la general. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera, cuando nosotros tenemos una norma, por ejemplo, con rango orgánico, eh, significa que es una norma dentro de la estructura aplicable, eh, tiene preferencia, ¿sí? Está más alta, ubicada en la pirámide de Kelsen, y no, como lo dice allí en la definición, que sea una antinomia, es decir, que haya contradicción. No, significa simplemente que se aplica por la prelación del criterio de jerarquía de la ley o del criterio de especialidad según la denominación que el legislador le otorgue. La situación de la integración, para ir terminando ya con este primer encuentro. Bueno,
es la plenitud del ordenamiento jurídico, es decir, tratar de que el ordenamiento jurídico no tenga lagunas o vacíos legales que puedan generar dudas. Por supuesto, si relacionamos esto con lo anterior, en el caso de la coherencia, busca que no haya contradicciones entre las normas, es decir, que una norma no colida con la otra. En el sistema de la complejidad, el ordenamiento jurídico, como lo indica allí, se vuelve complejo no por las normas que regulan, sino también por el hecho de creación de otras normas que puedan en un momento dado solapar disposiciones en el ámbito de la praxis. Por ejemplo, a veces crea un tanto de confusión cuando estamos hablando en el terreno del derecho impositivo, es decir, de lo que tiene que ver con los impuestos, lo que puede implicar un impuesto de carácter nacional, estatal o municipal. Entonces, esa complejidad requiere el análisis correcto de las normas o disposiciones que la regulan para evitar confusión dentro del contribuyente. Solución práctica, bueno, cuando se producen esos conflictos, lo importante es que el sistema no sea ideal, sino que existan los mecanismos para resolverlos. Entonces, por eso escuchamos a veces, en el mismo ejemplo, que hay algunos doctrinarios nacionales que han buscado la forma de establecer un impuesto único o un sistema tributario único donde sea entonces la administración del Estado la que se ocupe de la distribución que vaya entre los diferentes niveles y no el contribuyente que tenga que estar discriminando a riesgo de sufrir alguna confusión a quien corresponde cada uno de los pagos que en un momento dado es necesario realizar. Eh, Importante que dentro de esta unidad, como lo vimos anteriormente, la coherencia, por eso devuelvo un poco la lámina, sea lo que determine el mecanismo que permita la resolución de los problemas. Porque como lo dice allí, las antinomias son inevitables. Lo importante es que el sistema permita cómo buscarle solución de la mejor manera y para eso justamente nos ocupamos en la filosofía del derecho, del pensamiento y del razonamiento que nos lleva a crear un, un sistema que tenga dentro de su complejidad la facilidad de aplicación. Espero que este primer encuentro haya sido de provecho para todos los participantes y que de alguna manera podamos entonces llegar a desarrollar la primera asignación de la forma coherente que nos permita lograr el tema de volver a construir un elemento que cumpla con los requerimientos de la evaluación y que de alguna manera nos permita la comprensión de lo que es la filosofía del derecho. Eh, Creo que si revisamos por aquí nuestros participantes, tuvimos la conexión de ninguno de nuestros participantes según la lista de clase, pero quedará a disposición de ustedes el video de esta participación de hoy para que les sea útil dentro de sus actividades en este término académico. Un gusto compartir con ustedes y nos encontramos en una nueva oportunidad.